días, amigos y amigas del canal. Soy Juan de Traga Supervivencia y Naturaleza, TSN. El día de hoy voy a hablar de un tipo de cuchillos, ahora que llega el verano y que con el calor la gente vamos a las playas y hay mucha gente que le gusta practicar deportes de submarinismo, deporte acuático y demás. Para este tipo de deportes, una herramienta, que no solo una herramienta, sino también un elemento más de seguridad, es el cuchillo submarinismo. Pero como buenos amantes de los filos que somos, quería mostrar un poco la diferencia de lo que es el cuchillo tradicional, el cuchillo que utilizamos para ir al monte o para nuestras prácticas de bushcraft o de supervivencia, etc. Y lo que son los cuchillos más encaminados al submarinismo o a los deportes acuáticos. Por eso, de ahí el motivo de este vídeo y nada, espero os guste. Respecto del acero, bueno, pues para los cuchillos de montaña, por decirlo, por llamarlo de alguna forma, como todos sabemos existen dos variedades o dos tipos principales, sería el acero al carbono y el acero inoxidable. Ventajas e inconvenientes, pues el acero al carbono retiene mejor el filo, es más fácil de afilar. Generalmente los cuchillos de calidad, aunque hay cuchillos de acero inoxidable muy buenos, pero generalmente o tradicionalmente han sido acero al carbono. Las desventajas que tiene, pues las desventajas que tienen pues son las propias, el tema de la conservación, el tema por ejemplo de tratar alimentos con ese tipo de cuchillos, etc. Respecto a los cuchillos aceros, tenemos multitud de aceros, tanto de carbono como inoxidables. No voy a hablar tanto de ello porque si no me extendería mucho. Respecto a los cuchillos de submarinismo, pues hay que decir que existen, digamos, dos ramas principales: aceros inoxidables y titanio. Ventajas y desventajas de unos. El titanio, la gran ventaja que tiene es el tema de la corrosión. El titanio resiste muchísimo mejor que cualquier acero el tema de corrosión. Desventajas, pues realmente estructuralmente o en tema de filos el titanio no es un buen material. Aún así, los cuchillos de titanio suelen ser bastante más caros que los de acero inoxidable. Si nos centramos en los aceros inoxidables, hay que decir que ningún cuchillo o ningún acero, por muy inoxidable que sea, es totalmente inoxidable. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto a acero inoxidable existen tres tipos. Aquí me he traído un poco la chuleta, que se me olvidan los nombres. Existirían básicamente los aceros martensíticos, que son, digamos, están en la línea del 420. Son aceros que estructuralmente funcionan bastante bien, pero no tienen muy buenas propiedades inoxidables. Eso sería prácticamente el 80% de los cuchillos del acero que se utiliza en los cuchillos de submarinismo de gama baja. A continuación tendríamos los aceros austeníticos que tienen mejores propiedades de cara a la oxidabilidad y tienen también alguna resistencia. Eso se divide en dos ramas, serían el 304 y el 316, básicamente son los que se suelen utilizar. Diferencia entre 304 y 316, pues prácticamente son, desde el punto de vista de filo o estructura, son muy parecidos. La diferencia está en que el 316 tiene molibdeno y claro, el molibdeno permite o le da mayores propiedades a la hora de protegerlo respecto a la oxidación. Hay que decir que estos cuchillos, pues yo he visto por ahí alguna gente que decía los buenos aceros inoxidables son los que no son magnéticos. No es que no sean magnéticos, en concreto este tipo no son magnéticos y no se le pegan los imanes, pero no significa que todos los cuchillos inoxidables que son magnéticos sean malos. Y por último tendríamos los ferríticos, que estos están en la línea del 430. Estos cuchillos tienen menor resistencia al impacto y suelen ser más baratos. Generalmente este tipo de cuchillos no se utilizan. Generalmente, como ya he dicho, se utilizan en 420 para cuchillos más baratos y luego ya estarían los cuchillos austeníticos en el 340 y 316 para el tipo de cuchillo. Y luego ya daríamos salto a los de titanio. Respecto de la fisonomía del cuchillo, vamos a empezar hablando desde la punta hasta el extremo. Generalmente todos los cuchillos de montaña
suelen tener puntas. ¿Por qué? Porque es muy útil la punta a la hora de hacer un agujero, a la hora de fichar algo, etc. Las puntas pues, pueden ser desde clip point, dot point, etc. Podemos tener cuchillos tipo Bowie con una punta muy exagerada. En general todos tienen puntas, salvo algún modelo así extraño, pero el 99% van a tener puntas. En los cuchillos de submarinismo no podríamos decir que un 40% no tienen punta y un 60% sí tienen punta. Cuando digo no tienen punta me refiero a que tienen la punta cuadrada. Está afilada pero cuadrada. ¿Por qué es esto? Pues porque cuando estamos en el mar no tenemos un control tan bueno del cuchillo como cuando estamos en tierra. Una corriente, una ola, etc. Entonces una punta muy exagerada puede ser peligrosa porque no la podemos clavar, o si no nos la clavamos podemos rasgar, por ejemplo, el neopreno. Y todos sabemos que los neoprenos son caros. Entonces, de cara a la seguridad y a la protección del resto de los materiales, hay mucha gente que no le gustan los cuchillos para las prácticas de submarinismo con punta. Pasamos ya, digamos, lo que sería el lomo del cuchillo. Pues en los cuchillos de montaña tenemos, hay que decir que la mayoría de los cuchillos de montaña tienen un lomo liso. Por ejemplo, aquí tenemos este que tiene un lomo liso. A algunos se le incorpora una cremallera para un mejor agarre, como por ejemplo sería esto sería cremallera. La desventaja que tiene la cremallera es porque acumulan suciedad, pero bueno, hay gente que le gusta mucho. Aquí teníamos otro. En general los lomos suelen ser lisos. Claro, ya si nos vamos por ejemplo al cuchillo de submarinismo, veremos como la inmensa mayoría de los cuchillos no van a tener un lomo liso. ¿Por qué? Porque no están pensados para coger cuchillos y hacer trabajo fino, sino van a tener más filos. Por ejemplo pues ya tendría el filo principal y luego arriba tenemos un filo perlado, en este caso, con el rompecabos. Tenemos cuchillos tipo daga, con doble filo. Tenemos cuchillos con filo simple arriba y abajo, otros con sierra. En fin, tenemos multitud de tipos de filo en un mismo cuchillo, pero como digo, un cuchillo de submarinismo difícilmente va a tener un único filo. Respecto de la empuñadura, pues en los cuchillos de montaña existen básicamente los siguientes tipos de empuñaduras. Unos son de micarta. La micarta sería un compuesto como este, que está formado a partir de celulosa, comprimida, altas presiones y con cola, que hace que cree un compuesto que resiste bastante bien el agua, estéticamente bonito, tiene un buen grip, por eso es muy utilizado en cuchillería. Pueden ser de madera, como podría ser por ejemplo, un mango de madera con diferentes tipos de madera. Pueden ser plásticos, como un compuesto plástico especial. En fin, pueden ser son básicamente los tres tipos de mangos. En los cuchillos de submarinismo, el 95%, por no decir el 100% de los cuchillos van a ser plásticos o de goma, o muchas veces plásticos con unas listones de goma para mejorar el grip, como por ejemplo tendríamos esto. Vemos como un compuesto plástico y en este caso está recubierto de goma. Los motivos, por motivo obvio, la madera en el agua se pudriría, la micarta resiste bien pero nunca va a resistir tan bien como el plástico. El mejor compuesto para resistir la agresividad del agua y de las sales pues es un plástico, una goma, etc. Cocos es un elemento funcional en muchos de los cuchillos de montaña. Generalmente aparece en los cuchillos más robustos, estos cuchillos que están pensados para prácticas duras como el batón y demás. Podríamos tener rompecocos como por ejemplo, o por ejemplo como o otros más pequeños como Hay muchos cuchillos de montaña que no lo llevan, por ejemplo no lo lleva. Pero bueno, la función en los cuchillos de montaña sería, pues como su nombre indica, para romper algo, para golpear algo. En los cuchillos de submarinismo, el rompecocos, la principal función no es romper algo, sino es realizar sonidos. Por ejemplo, este cuchillo de submarinismo lleva un rompecocos, por llamarlo de una forma, de alguna manera. No todos lo llevan, hay muchos de submarinismo que no lo llevan,
pero los que lo llevan, la función principal es hacer ruidos. Por ejemplo, golpearlo contra el casco de un barco o contra las bombonas de oxígeno, de tal manera que podamos comunicarnos con nuestros compañeros o mandar alguna señal. Pues hay que tener en cuenta que las ondas sonoras en el agua se transmiten o se desplazan mucho más rápido que en el aire, por eso es un buen elemento de comunicación. Respecto de las fundas, pues en los cuchillos de montaña básicamente tenemos tres tipos de fundas. Unas que serían las de cuero, que estéticamente son muy bonitas. La desventaja que tienen es que retienen mucho la humedad, por lo tanto, por ejemplo, para cuchillos de acero al carbono, pues no son las más idóneas. Otro tipo de fundas serían las de Kydex, que es un compuesto como plástico que se moldea en caliente a la forma del cuchillo y toma la forma del cuchillo. Este tipo de fundas pues tienen las ventajas contrarias a las otras. Son más higiénicas, se limpian más fácil, pero la desventaja es que a veces hacen ruido. A veces el cuchillo golpea y, por ejemplo, para ambientes tácticos o por ejemplo a los cazadores no les gusta este tipo de fundas por el ruido. Y luego ya el tercer tipo que tendríamos sería la de cordura. Por ejemplo, sería esta, que es como un compuesto textil y generalmente suelen ser fundas más económicas, de cuchillos de menos gama. Los cuchillos de submarinismo, todos, prácticamente el 100% de los cuchillos llevan fundas tipo como esta. Son plásticas, pero no es Kydex. Suelen ser como una plataforma en la que se mete el cuchillo. Pueden tener diferentes tipos de cierres. Por ejemplo, este caso tiene un cierre con un clip. Los otros tipos de fundas, tanto las de Kydex como las otras, generalmente suelen tener una trabilla con un corchete. Aquí lo podemos ver. O por ejemplo con un velcro arriba para sujetarlo. Este tipo de cuchillos no suelen tener ese tipo de trabilla, pero sí algunos tienen, por ejemplo, una goma aquí arriba que lo sujeta de la empuñadura. Pero como vemos es un tipo de funda un poco diferente. Obviamente tiene también sus agujeros drenantes y suele llevar las correas, pueden ser de goma o de tela o textiles, para amarrarla a la cintura o al hombro o al brazo, etc. Precios, pues los cuchillos de montaña, los precios van desde 10 euros, que te puede costar un Mora, ya hasta un cuchillo de calidad que está en torno a 80, 100 euros, de ahí ya subimos, podemos llegar ya hasta los 700, 800 euros de un Buse, un Fornivent, y ya de ahí incluso hasta más. Podríamos hablar ya de cuchillos de coleccionistas, de artesanos, con ya acero de Damasco y demás, que eso ya estamos hablando de 2.000, incluso 3.000 euros, o ya son precios muy altos. Respecto al cuchillo de submarinismo, pues un cuchillo te puede costar unos 10, 12 euros los más básicos, ya un cuchillo intermedio sería en torno a unos 30 euros, 40 euros, un cuchillo ya de alta gama sería unos 100 euros. Es raro encontrar un cuchillo más de 150 euros, estaríamos hablando ya de cuchillos pero por lo general el máximo de lo que yo he encontrado ha sido ya 150 euros los más buenos. Estaríamos hablando de cuchillo ya de titanio. Respecto al mantenimiento, pues todos los cuchillos, como ya he dicho muchas veces, los cuchillos nunca se guardan en la funda, salvo cuando uno lo lleva al campo o en este caso al mar. Los cuchillos en la casa siempre tenemos que guardarlos fuera de la funda. Aconsejaría guardarlos todos, sean de acero al carbono inoxidable, guardarlos por ejemplo envueltos en papel de cocina para que chupe un poco la humedad. Pero los cuchillos de submarinismo, siempre cuando los dejamos de utilizar tenemos que lavarlos con agua dulce para quitarle el problema no es tanto el agua, sino sobre todo el salitre, la sal del mar. Entonces aconsejo que lo lavéis con agua dulce, lo lavéis también incluso con lavavajillas, revisar que el agua entre por todas aquellas partes, porque muchos de estos cuchillos no se le pueden desmontar las cachas. Entonces muchas veces el agua entra por ahí es por donde se oxida. Entonces lavarlo bien, secarlo bien y seguro vaya a tener cuchillo para años. Bueno, pues sin más me despido, pero antes de nada me gustaría aconsejaros que si os gusta el tema este de submarinismo o práctica acuática y demás, si os aconsejo que compréis un cuchillo para esto.
¿Por qué? Porque los otros cuchillos, por muy inoxidables que sean, al final van a sufrir mucho. Al final estos cuchillos de submarinismo son cuchillos relativamente económicos, no hace falta tener un cuchillo súper bueno, entre otras cosas porque se corre mucho riesgo de perderlo, es muy fácil perderlo, entonces tampoco aconsejo comprar un super cuchillo de 150 euros, ¿sí? Un cuchillo de 20-30 euros más que suficiente y os va a salvar de muchos, un elemento más de seguridad y bueno, incluso lo podéis utilizar para además, para labores de camping, siempre que estéis por ahí acampando cerca de un embalse o de la playa y siempre va a resistir mucho mejor que el otro.